Ciencia en TVU Noticias. Bueno, y estamos de vuelta y hablemos un poquito de ciencias, también de salud, por supuesto. Natalia Quiero, periodista del diario Concepción, amiga ya de TVU. ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente para conversar con nosotros de un tema que es importantísimo, la diabetes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Natalia, la diabetes, 50% de las personas no sabríamos que tienen diabetes. Exactamente. Bueno, esas son las estimaciones que tienen los expertos, que el 50% de las personas que padecerían diabetes no lo saben, y eso se debe principalmente a que la diabetes es una enfermedad de largo desarrollo y que progresa de manera silenciosa. En sus primeras etapas, en el fondo, no hay ningún síntoma clínico o que uno pueda atribuir a que algo le está sucediendo, solo se puede detectar a través de un examen de sangre. Y eso es lo que va generando otros riesgos. Oye, y cuando hablamos de, me imagino yo, de las personas que se ven principalmente afectadas por esta condición, por esta patología, me imagino que no discrimina edad, pero para nada. No, la verdad es que no discrimina edad. Bueno, hay que hacer un poco de diferencia. Existen diferentes tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1, que también se conoce como diabetes juvenil, y está súper condicionada por factores genéticos y suele darle a niños, niñas y adolescentes. Y ellos son insulino dependientes desde el inicio. Ya. Hay otra diabetes que es la gestacional, que obviamente afecta a las mujeres en etapa de embarazo. Pero hay una tercera diabetes que es la más prevalente y la más preocupante, y es la diabetes tipo 2, que esta se asocia fundamentalmente a los estilos de vida y al daño que se va acumulando por malas decisiones de alimentación, por el sedentarismo, por la obesidad. Entonces, antes esto se solía ver en personas de cierta edad, en el fondo personas mayores de 50, de 60 años, pero hoy en día, como los hábitos poco saludables o nocivos y la obesidad sobre todo y el sedentarismo están tan prevalentes en la población desde la niñez, en la adolescencia y en la juventud, que cada día hay personas más jóvenes que están siendo diagnosticadas con esta enfermedad que antes no era lo frecuente en el fondo. Oye, síntomas asociados, porque en tu artículo del diario Concepción, que los invitamos por supuesto a revisar, habla sobre que el 12,3% de las personas en Chile padecen de esta enfermedad. No deja de ser, a ver, si yo saco un Así es. porcentaje importante, estamos hablando más de 1 millón de personas en nuestro país. A ver, no, a ver, Claro, sí, esa es me aventuré un poco o estoy muy equivocado? Pero dímelo de inmediato. vamos a tener que hacer un cálculo matemático, Claro, pero no es nuestro fuerte como periodistas muchas veces. no. Pero bueno, lo Pero cierto es que lo la vamos última a calcular encuesta nacional de inmediatamente. salud, que es del 2016-2017, Ya. reveló que el 12,3% de la población mayor que la población adulta mayor de 17, 18 años, esta encuesta ve a esa población, padecería diabetes. Muchas de estas personas es por autorreporte. Así que muchas veces también es por ciertos signos que ellos evidenciaban y no necesariamente un diagnóstico clínico. Sí. Pero obviamente, como esta enfermedad es de un avance silencioso, existen síntomas que hacen sospechar de la diabetes, como por ejemplo el exceso de sed, bajas de peso, muchos deseos de orinar, también se producen visión borrosa y otro tipo de síntomas, pero la verdad es que esto es cuando ya la glicemia está demasiado elevada, ya la diabetes avanzó mucho y se habla de ya que en el fondo que ya se está complicando, y ahí es cuando empiezan a haber otros riesgos asociados justamente a los daños que produce esta enfermedad. Por eso que la clave en el fondo es que las personas desde cierta edad, ojalá desde chicos, pero los adultos ya desde los 20, 25 años, empiecen en un contexto de hábitos saludables también a ser responsables y acudir a chequeos médicos periódicos para evaluar el estado completo de salud, y en ese sentido se hacen un examen de sangre que puede detectar el nivel en el fondo de glucosa en la sangre y saber si tiene riesgo de desarrollar diabetes o si ya la desarrolló. Natalia, calculaba rápidamente sobre los datos que tú me comentabas, sobre los 17 años, y no estaba tan equivocado con cerca del 1 millón de personas en nuestro país, por lo menos adultos mayores de 17 años, que representaría ese Claro. 12,3%. Los hábitos saludables, tú lo comentabas, el sedentarismo claramente que sí, sobre todo influenciado
por el tema de la pandemia. Recordemos que estuvimos en cuarentena, casi incluso no salíamos a hacer deporte. Y me imagino que eso no ha ayudado, pero para nada, con respecto a la diabetes en nuestro país. No ha ayudado para nada, pero hay un tema importante y tiene que ver con que no es el daño que conduce a la diabetes no es un daño que se produce en pocos meses, en el Ujú, fondo. Si a claro. alguna persona se le detectó diabetes o se le manifestó una diabetes, en este tiempo se le pudo haber acelerado el daño por el sedentarismo, los cambios de hábitos, por comer más, comer menos saludable, pero probablemente si a alguien se le detectó la diabetes ahora es porque ya venía desarrollando hace tiempo y ahora se expresó. Bueno, hay un tema que quiero tocar porque en el fondo es como una noticia positiva frente a todo esto y tiene que ver con que, bueno, la diabetes, el daño que va generando la diabetes produce distintas complicaciones a nivel orgánico, a distintos órganos. Ujú. Afecta a los riñones, afecta a la visión. Por ejemplo, la retinopatía diabética es la principal causa de ceguera en adultos en edad laboral. Y produce también más riesgo de accidente cerebrovascular, más riesgo cardiovascular. Y bueno, hay otro gran complicación prevalente que es el pie diabético. Y esto también tiene que ver por el daño vascular que va generando la diabetes y se genera en el fondo una condición donde se pierde sensibilidad en los pies y también se genera más riesgo por lo mismo de úlceras Ujú. y problemas de cicatrización. Y esto deriva mucho en heridas complejas que son de difícil manejo, que no sanan y muchas veces derivan en amputación. De hecho, el pie diabético produce cerca de 2.000 amputaciones en Chile al año. Pero hay un grupo de ingenieros egresados de la Universidad de Concepción que han estado desarrollando un dispositivo que podría ayudar a prevenir las úlceras del pie diabético y por ende las amputaciones. ¿Cómo es el desarrollo o el trabajo que se está realizando con aquello? Porque yo lo veía en tu artículo y claro, es súper importante porque esas 2.000 amputaciones al año podrían quizás disminuirse y mucho. Exactamente, bueno, las amputaciones obviamente genera un impacto en la calidad de vida, ya con todo el impacto que se viene generando desde el desarrollo de la diabetes y estas complicaciones súper grande, entonces se afecta a la persona, se afecta a su entorno y la sociedad completa. Y en este sentido, un grupo de ingenieros que en el fondo empezaron a pensar esta idea cuando estaban cursando ingeniería civil en telecomunicaciones y ahora ya lo materializaron con una startup que se llama Foodshop. Ellos utilizan cámaras térmicas o la termografía en el fondo para analizar el pie y ver los patrones de calor que hay en el pie. Ya. Las alteraciones en los patrones de calor, o sea, zonas que son como más calientes, podrían estar indicando que hay por ejemplo, una vascularización en esa zona y o una neuropatía. Y eso se asocia directamente al riesgo de que se produzca una úlcera. Y esto podría en el fondo predecir que se va a producir una úlcera, entonces iniciar un manejo más bien preventivo, acucioso con estos pacientes, porque hasta hoy existen otros métodos que se utilizan como para predecir o para prevenir las úlceras, pero no son del todo confiables, no son efectivos, igualmente se producen las amputaciones. Entonces, este desarrollo está encaminado, ya se ha aprobado en un CEFAM de Talcahuano, ya se reclutaron unos pacientes en el hospital regional porque ahora ya quieren hacer una validación mucho más grande y la idea es fotografiar los pies de más o menos 400 pacientes para poder enseñar a este dispositivo que utiliza las cámaras térmicas y además algoritmos de inteligencia artificial para procesar los datos y entregar un prediagnóstico al médico en el fondo que va a ver al paciente para en el fondo saber cuál es el riesgo que tiene el paciente, cuál es la condición. Oye, finalmente, para detectarlo a través de algún síntoma visible, cuando nosotros, a ver, a través de un examen de sangre, exactamente, pero algo que pueda asociarnos así en la vida común y corriente, que podemos estar con altos índices de azúcar en nuestra sangre. Bueno, los síntomas clínicos de la diabetes o las manifestaciones generalmente es una baja de peso, puede haber excesiva sed, muchos deseos de orinar, visión borrosa, pero como el dato súper claro es que cuando estos síntomas empiezan a aparecerse, a manifestarse, ya en el fondo significa que la diabetes ya está avanzada. Ya. Entonces lo ideal siempre es mantener un control
preventivo, un chequeo médico preventivo donde te evalúen el estado completo de salud, Sí. ver si estás en un rango de peso saludable o normal, cuáles son tus niveles de azúcar en la sangre, los niveles de colesterol, porque finalmente todas estas condiciones se empiezan a relacionar y empeorar unas con otras. Entonces, lo importante es mantener la salud bajo ciertos parámetros y para eso lo más importante, además de tener estilos de vida saludable con una adecuada alimentación, con ejercicio físico regular, evitar el tabaquismo, el exceso de alcohol, también es muy importante ir al médico regularmente, una vez al año, una vez cada 2 años. Ahí en la consulta los médicos, según el riesgo que cada persona tenga, va a definir en el fondo la periodicidad de exámenes y chequeos, pero lo importante es no olvidar eso. En el contexto de vida saludable, la responsabilidad, el autocuidado es fundamental y parte de esto también es acudir al médico regularmente. Contestaba a mi pregunta que decía, yo te iba a consultar por la periodicidad de ir al médico, pero claro, la contestas dentro de tu relato. Natalia Quiero, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, gracias por supuesto hablarnos de este interesante tema y el llamado como siempre a chequearse y periódicamente. Natalia, muchas gracias. Gracias a usted. Chao. Ciencia en TVU Noticias.